Buenos días, Conde. Mis respetos, señoras. ¿Qué tal? Conde, su madre me pidió que le trajera esto. Gracias. Entiendo que se va a ir. ¿Se irá por mucho tiempo? No estoy seguro aún, pero creo que sí, me iré. En ese caso, hasta luego, conde. Hasta luego. Váyase. ¿Quién era? La princesa Sorokina y su hija. Me trajeron el dinero y los documentos. Entonces, ¿nos iremos mañana en la mañana o no? Te irás. Yo no. Ana, no es posible seguir así. Te irás. Yo no. Se ha vuelto insoportable. Te vas a arrepentir. Que preparen el carruaje. En resumen, me fui. En ese momento la odiaba. Fui a hacer otras cosas. Después fui a la hacienda de mi madre. A decir verdad, no recuerdo por qué. Ahí recibí la nota de Ana. Debe haberla escrito justo cuando salí. Pero el mensajero no pudo encontrarme hasta que llegué con mi madre. Y a decir verdad, nunca respondí esa nota que mandó. ¿Recuerda lo que escribió? Sí, claro. Escribió: todo es mi culpa. Ven a casa, tenemos que aclararlo. Por Dios santo, ven, tengo miedo. Le contesté de inmediato. Escribí una carta diciendo que me acababa de llegar y que estaría en casa pronto. Se la envié y no contestó, ya se había ido a la estación. Aún no entiendo cómo terminó ahí. Fue demasiado tarde. Si la nota le hubiera llegado, ¿nada de esto hubiera pasado? No, no hubiera pasado. Definitivamente. Pero quizá en otro momento sí. La Brendí. ¿A dónde fue el conde? Su excelencia fue al establo. Me ordenó que le informara que si quería salir el carruaje, volverá para usted. Ve al establo y pídele al conde que regrese lo antes posible. Toma esta nota.
Sí. Papá vendrá a casa pronto. Mañana estaremos en el campo y todo estará bien. Papá. Papá. ¡Ajá! ¿Sargento mayor? Sí, ¿Y el comandante? curando heridos. Llámalo. Sí, señor. ¿Qué sucedió? Los japoneses estarán aquí pronto. Un gran regimiento está como a 16 kilómetros de aquí. ¿De dónde vienen? ¿Quién sabe, señor? Es un grave problema. ¿Dónde están los nuestros? ¿Dónde están los samuráis? Haga caso a mi consejo y váyanse pronto de aquí. Váyanse de aquí, mientras puedan. ¡Vámonos! ¡Ya! ¿Realmente este es el final? No, no puede ser. Va a regresar. Señora Ana, espere su respuesta. Pero ¿cómo puede explicar esa sonrisa? Esa emoción después de hablar con la princesa Sorokina. Pero aunque no lo explique, le voy a creer. Sí, Estará aquí. así será. Pronto estará aquí. Pero ¿cómo pudo irse y dejarme en este estado? ¿Cómo puede vivir sin que arreglemos las cosas? ¿Cómo pudo hacerlo? Ya debería estar aquí. Tal vez me equivoco y no va a regresar. Tal vez no vuelva. Y si es así, no sé qué haré. Señora Ana, parece que ahí viene. Mire, es su carruaje que se aproxima. Entonces, ¿qué? ¿Nos vemos más tarde? Sí, claro. Señora, el conde no estaba ahí. Fue a casa de su madre, a la hacienda. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿No recibió la nota? Lleva la nota a la casa de la condesa Bronskaya y regresa con la respuesta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es verdad. Puedo usar el telégrafo. Así es, señora. Escribe. Escribe y manda un telégrafo a la condesa Bronskaya. Dile al conde que necesito hablar. Que vuelva ya. Anushka, dime por favor qué hacer. ¿Por qué está tan alterada? Ya va a pasar. Vaya con Dolly, su cuñada, mi señora. Tal vez así logre tranquilizarse. Sí, voy. ¿Y si llega un telegrama y no estoy?
Pues Envíaselo a Dolly, por favor. lo envío. No, tengo que ir. Déjeme ir con usted. Sí, sí. Debo pensar. Tengo que hacer algo. Ir a algún lugar. Huir de esta casa que me vuelve loca. Ana, querida, ¿por qué no pasas? Quería ir a verte, pero recibí una carta de Stiva. Escribió que no entiende qué quiere Alexei, pero no quería irse sin que tuviera una respuesta firme. Pensé que tenías invitados. Sí, es Kitty. Está con los niños. Traeré la carta. Alexei no se negó, por lo contrario. Oblonsky espera... No quiero. No quiero tener esperanza y no me importa tener esperanza, Dolly. Ana, querida, por favor. ¡Suéltame! ¿Acaso Kitty considera que es degradante verme? Tal vez tiene razón, pero no es por ella. La mujer que estaba enamorada de Bronsky no es ella la que puede hacer esto. Pero la entiendo. Sé que en mi posición ninguna mujer decente me aceptará. Ana, querida, ¿qué estás diciendo? Tienes que reaccionar. Kitty me está evitando, ¿es eso verdad? ¿Se está escondiendo de mí? ¡Qué tontería! Kitty amamanta. Las cosas no están bien con ella. No. Le doy consejos. Estará aquí en un momento. Quítate tu abrigo y entra. No hay necesidad. Solo vine a decir adiós, mi querida Dolly. Tengo que irme. Querida, ¿a dónde vas a ir? Quédate. Tengo que ir a la estación. Ana, no tienes que ir a la estación. Quédate, por favor. Adiós, Dolly. Tal vez llegó tarde al tren y quizá vuelva pronto. Pero antes de que me vaya le diré lo que tengo en la mente. Nunca he odiado a alguien tanto como lo odio a él. Quizás su excelencia no ha podido recibir la carta. No, él lo sabe todo. Está hablando tranquilamente con su madre y la princesa Sorokina regocijándose por mi sufrimiento. Debo ir a la estación de trenes y si no está ahí, entonces iré a la hacienda de su madre y lo atraparé en su mentira. ¿Qué encontraba en mí? Había amor, pero no tanto como la gratificación de su vanidad. Se jactó conmigo, pero ahora todo se acabó. No tiene nada por qué estar orgulloso. Al contrario, tiene por qué estar avergonzado. No me necesita ahora. Me quitó todo lo que pudo. Todo va a estar bien, señora Ana. Todo va a estar bien. No, Anushka, no. Tal vez me ama, pero ¿cómo es posible? Si el fuego se ha extinguido, si lo dejo, su alma estará feliz. Mi amor crece más apasionado y egoísta, mientras que él, ¿qué? No hay nada que hacer. Dios, sí, él tiene el sentido del deber. Sí, es amable. Pero si no es amor, es 1000 veces peor que el despecho. Es como el infierno. Y en las casas hay gente. Y más gente. ¿Cuántos de ellos realmente se odian unos a otros y no hay nada que hacer? No hay nada que hacer al respecto.
No, no es posible. Estamos a la deriva. Causé su infidelidad. Y él la mía. Ninguno de nosotros puede volver. Y todo lo que hago fastidia a todos. Todo lo que he hecho ha fastidiado a todos. Dios mío, parece un terrible anciano dentro de mis sueños. Habla francés y trabaja con hierro. Está murmurando. Dios mío, qué tortuoso es amarlo y odiarlo al mismo tiempo. Dios mío, mi corazón está llorando. No diga eso. Personas heridas y no entendemos por qué pasa esto. Esperemos que pronto termine la guerra. Primero meteremos a... ¿Y por qué 10? Solo vemos 5. Oye, no seas abusivo. Me llevo esto. Necesitas más rayo. No. Ven aquí. Ahora sí, quiero otro naipe, pero ya no quiero apostar. Sí, señor. Sí. Ya no tengo nada más que ofrecer. No estás jugando como oficial, sino como la mujer del encargado que está viendo dinero por primera vez. Y que prefiere ser avaro. Muéstrame qué tienes. Muy bien. Aquí están mis naipes. ¿Qué clase de naipes son estos? Maldición, rey, reina, 10. Es una basura. Un as, 8 y 9. Se lleva todo de nuevo, coronel. ¿Qué suerte tiene? No siempre. ¿De quién es el turno? Es su turno, señor. $10. Los 5 caballeros, nos tenemos que ir. Conde Bronsky, su carruaje está listo. Muchas gracias. Solo termino el juego. ¿Más naipes? ¿Por qué no? Rayos, ya estoy acabado. ¿Y tú? Ya están aquí los japoneses. Tenemos que irnos. ¿No es así? No. Terminemos nuestro juego. Muestren los naipes. ¿Todos están a salvo? Sí, oficial. Ahora sí parece que es hora de irnos. ¡Súbalos a todos a la carreta! ¡Quiten las carretas del camino! ¡Quítenlos del camino! ¡No los quiero en el camino! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Deprisa! ¡Andando! ¡Coloquen a los heridos en las carretas y váyanse! Espere, aquí está su carruaje. Escuche, ¿ha visto a la niña china? No la he visto y tenemos que irnos. ¡Chun-Sen! 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 ¡Preparen! ¡Chun-Sen!
Ven conmigo. No tengas miedo. Vamos, Chun-Sen. No tengas miedo. Súbete. Oye, vas a estar bien. Te lo aseguro. Cuídate. Cuídate. ¡Los heridos primero! ¡Después lleven a los demás! ¡Después los demás! ¡Vamos! ¡Muévanse! Adiós. ¡No se detengan! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos! Oiga, Bronsky. Tenemos que irnos. Yo me quedaré. No puedo dejarlo aquí. Está herido. ¿Siente lástima por mí? No siento lástima. Es un oficial del batallón general. Debe venir conmigo. No, créame. No me capturarán. Soy un oficial de rango y podemos detenerlos y darles tiempo. ¿Por qué está haciendo esto? Tal vez nos veamos. Cuide a Chun-Sen. Escúcheme, Sergei. Tal vez me equivoqué en la estación. Tal vez no era Ana. A veces creo que aún está viva. Y que fue a un lugar del que no quiso regresar. ¿De qué está hablando? Hubo un funeral. Fue enterrada hace mucho. Al diablo con el funeral. Siempre quisieron deshacerse de ella. Hasta luego. Bronsky, señor. Los japoneses se acercan. ¿Cuántos hombres tenemos? Parece que son 50. Escuche, capitán. Tome a 10 soldados y ataque por el flanco derecho. Yo estaré aquí. Sí, señor. ¡Sigan avanzando! ¡Su Excelencia! 2 batallones de infantería. No los detendremos. No podremos hacerlo sin trincheras. Escóndanse detrás de lo que puedan. Distribúyanse. Disparen en línea recta. Y salgan los que queden vivos. ¡Sí, señor! ¡No desperdicien balas! ¡Mantengan la cabeza abajo! ¡Es una orden!